Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Es una lectura muy breve, muy corta, pero que nos hace ver lo que realmente sentía Jesús en su corazón. Primero vemos a un Jesús que es el Hijo de Dios, que ya sabemos que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que a pesar de su condición divina, pues también llegó a sentir lo que sentimos todos y cada uno de nosotros: una profunda tristeza, una melancolía, como una especie de decepción. Jesucristo sintió lo que muchas veces sentimos nosotros en algunas circunstancias, que es la necesidad de llorar. Qué grande es nuestro Dios. Es la única religión en el mundo que nos habla de un Dios que es capaz de hacerse humano, y humano hasta el extremo de sentir nostalgia, y nostalgia que lo llevan a llorar. Un Dios que llora es nuestro Dios. Conoce de nuestro corazón, conoce muy bien de lo sensible que somos. Un Dios sensible. ¿Y por qué llora Jesucristo? Primero, afirmemos que Jesucristo lloró. Muchas veces decimos: lo que pasa es que Jesús aguantó tanto, lo que pasa es que Jesús hacía grandes milagros porque era y es Dios. Sí, es Dios, no hay duda. Después de la resurrección vemos a un Dios en la persona de Jesús totalmente glorificado, divino. Pero no podemos olvidar que Jesús, antes de la resurrección, Jesús fue enteramente humano. Participó de nuestra condición divina, menos del pecado. Lloró Jesús. Jesús sabe de nuestro dolor, de nuestro llanto.
Y Jesús llora porque Jerusalén no fue capaz de comprender su mensaje, porque mucha gente no fue capaz de recibir su mensaje y de darle cabida en su corazón. Otras expectativas tenían de Dios. Esperaban otro tipo, otro modelo de Salvador. No una persona tan sencilla y tan humilde y tan conocida. Incluso conocían a su padre y a su madre, sencillos. Y Jesús contempla la ciudad y exclama profundamente llorando: si ustedes comprendieran lo que puede conducirles a la paz. La paz es un deseo de todos, incluso de los que no creen en Dios. Hay gente que dice: yo necesito la paz. Ojalá se manifestara y se diera y sintiéramos paz en el mundo. Es un deseo muy bueno de todo ser humano, pero en realidad no sabemos en qué comprende o qué significa o en qué consiste la paz. La paz consiste, según estas palabras de Jesús, en aprovechar su presencia, en recibir su mensaje, un mensaje que está en la palabra de Dios, que está en la Biblia, pero también un mensaje que está en la oración, un mensaje que está en la reconciliación, en el perdón. Cuando yo perdono y me siento perdonado, inmediatamente nace y florece ese fruto de la paz. Pero lamentablemente se nos oculta a nuestros ojos. Estamos como ciegos viendo. Aún viendo, no nos damos cuenta de lo que significa y no nos damos cuenta de lo que representa la paz. La paz evidentemente representa el recibimiento, la apertura que podamos tener a la palabra de Dios, y esa palabra de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo, como dije, presente en la Biblia, presente en la oración, pero también presente en las personas y en los hermanos que nos necesitan. Ya vendrán días, dice este episodio del Evangelio del capítulo 19 de Lucas, versículo del 41 al 44, ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes, y lo peor, te arrasarán. Van a matar a todos tus habitantes y no dejarán piedra sobre piedra. Porque la persona que no tiene paz en su corazón, un problema pequeño, mediano o grande, le lleva a la muerte, porque se desespera, porque no tiene la paz en su corazón para ver las cosas a la luz de Dios, para ver la solución de acuerdo a la sabiduría que Dios derrama sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Una sabiduría que tiene la esencia, su sustento, su fundamento en la presencia de Dios con nosotros, y que no nos abandona y que nos acompaña siempre. No aprovecharon la oportunidad. Jesús llora y se lamenta al final en el versículo 44 porque no aprovecharon la oportunidad que Dios les daba. ¿Cuál es esa oportunidad que Dios hoy nos da? Esa oportunidad que Dios hoy nos da está allí en la escucha profunda de su palabra. Esa oportunidad que Dios hoy nos da está en los dones del Espíritu Santo, especialmente de la sabiduría, del entendimiento, de la ciencia, del consejo que podemos recibir también de nuestros hermanos que saben, tienen experiencia y conocen. Esa oportunidad que Dios nos da en la persona de Jesús, en la Eucaristía, que nos alimenta con el pan que da la vida eterna, que es la misma carne y es la misma sangre de Jesucristo. Esa oportunidad que Dios nos da
haciéndonos ver que su Hijo es nuestro amigo, que su Hijo es y debe ser nuestra razón de la alegría y que estamos llamados a aprovechar esa oportunidad complaciéndolo, cumpliendo su voluntad, alabándolo y proclamando siempre su gloria. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.